A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales a la audiencia. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo. Y para este programa vamos a tratar lo que tiene relación con el incremento de la producción del petróleo. Y formulamos una pregunta: ¿es posible? Esto lo decimos porque el señor presidente de la República en los últimos meses, en las últimas semanas, viene diciendo al país de que él se propone incrementar la producción petrolera a 1 millón de barriles de petróleo por día, ¿ya? Y para este año, según le ha dicho al país, de que la misión del señor ministro de Recursos Naturales no renovables es incrementar la producción un 8%. Eso significa 40,000 barriles de petróleo por día que tienen que incrementarse, partiendo de una producción aproximada de 500,000 barriles por día que se viene realizando durante los últimos años, durante los últimos meses, ¿no? Para este programa hemos invitado al ingeniero David Almeida. Él es secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo, y también al ingeniero Washington Gallegos, ex subsecretario de Hidrocarburos, ex académico de la ESPOL, ex docente de la ESPOL, y también ha trabajado en varias empresas del sector privado y también en el sector público, con funciones muy importantes, ¿no? Pero vamos a ver si logramos conectarnos con el ingeniero Washington Gallegos, pero hasta que él se conecte, quisiera formularle la pregunta, ingeniero David Almeida. ¿Es posible incrementar la producción en este año en el 8% como lo plantea el señor presidente y que es la misión que debe cumplir el señor ministro hasta diciembre de este año, y también a futuro, entiendo en el propio mandato del señor presidente Lasso, incrementar la producción a 1 millón de barriles por día? Y para el efecto, para su respuesta, hay un boletín que circuló de Petroecuador hace pocos días, en donde dice que la producción de petróleo bajó el día 13 de agosto, fue de 485,000 barriles por día, o rectifico, perdón, de Petroecuador, solo de Petroecuador, 385,000 barriles por día, y al día 14 fue de 374,000 barriles por día, porque los otros 93,000, 94,000 se explotan a través del contrato de prestación de servicios. Bienvenido, estimado David, un gusto que esté con nosotros. Saludos, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que hay que anotar es que cuando se analizan las cifras de un día para el otro en la producción petrolera no se tiene claro el panorama real, ¿no? Por decirle algo, el día de hoy la producción está ya en 390,000 barriles, es decir, se ha recuperado esa caída de producción, que son a veces que ocurren situaciones operativas que pueden hacer que de un día para el otro caiga, pero luego se recupere. Lo que hay que ver es el promedio de la producción. Sin embargo, respecto del pedido del gobierno nacional, nosotros queremos anotar de que la única cifra que el gobierno nacional ha dado ha sido el famoso 1 millón de barriles, y bueno, la segunda fue este incremento de 40,000 barriles, pero no nos ha dado una sola cifra adicional para ver de dónde se va a incrementar la producción, especialmente hablando de ese 1 millón de barriles, ¿no? Y yo creo que es importante analizar lo que está sucediendo en realidad en el país, porque lo que se nos ha dicho es que la producción va a incrementar con inversión privada. Pero si nosotros analizamos lo que ha ocurrido desde el año 2015 hasta el año 2021 en cuanto a producción, vamos a observar que en general el país ha tenido una caída de 13,2%, pero de esto la estatal ha tenido una caída de 12,2% y la empresa privada de 17%. Es decir, contrario a lo que nos quieren hacer creer, es más bien la empresa estatal la que logra mantener la producción, a pesar de que inclusive en el mismo periodo
se ha reducido el presupuesto de la estatal en 26,5%, ¿no? En cambio, la empresa privada no ha logrado mantener ni le interesado mantener la producción y peor aún incrementarla, porque ellos están cómodos con la producción que tienen al momento manteniendo su margen de utilidad. Es decir, desde el punto de vista económico, en realidad si queremos incrementar la producción, se tiene que hacer invirtiendo en la empresa estatal y no privatizando lo estatal como se está planteando en este momento, que sería al contrario y lo que ha demostrado que no ha sido efectivo. En cuanto a la parte técnica, hay muchas dudas respecto del sustento que tiene la cifra que ha presentado el gobierno nacional, en razón de que ha sido basada en el estudio de un colectivo cercano al gobierno que lo apoyó en campaña, pero que cuando uno revisa detalladamente de dónde quieren sacar ese 1.000.000 de barriles, se encuentra algunas inconsistencias, como por ejemplo el hecho de que quieren sacarlo de zonas como el Precretácico, por ejemplo, en donde hasta ahora ningún pozo exploratorio ha encontrado reservas que sean comerciales de hidrocarburo en el Precretácico. Es para que la ciudadanía me entienda, es una zona inferior a donde se produce actualmente el petróleo, o se habla por ejemplo de un fracking regional que tampoco tiene un solo estimado de reservas, es decir, no hay un sustento real para el estudio que ha propuesto el gobierno. Si es que quiere incrementar la producción, es posible incrementar la producción, lo que requiere es que se le garanticen los fondos a la empresa estatal, que es la única que ha garantizado incrementos de producción en la práctica, y que además se tenga un estudio técnico, que para eso estamos los técnicos de la empresa estatal. Correcto. ¿No estamos con el ingeniero Washington Gallegos todavía? Ya. Vamos, estimado David, en concreto, ¿en qué periodo cayó la producción de la empresa privada y en qué periodo se mantiene, cayó o disminuyó la producción de la empresa estatal? Ya, el periodo es similar. Como usted puede observar que hasta el año 2015 más bien había una tendencia a mantener o incrementar la producción en razón de los altos precios del petróleo. Usted recordará que en 2015 los precios del petróleo empiezan a caer de manera drástica por primera vez desde el 2010, y eso ocasionó una caída en la producción petrolera, tanto estatal como privada. La diferencia es que de 2015 a 2021, ese es el periodo que estamos analizando, la empresa estatal cae su producción en 12,2%, mientras la empresa privada cae en 17% en el mismo periodo. Es decir, hay una caída mucho más drástica de la producción en la empresa privada que en la empresa estatal. Y también lo que se debe hacer es comparar con el modelo que nos están pretendiendo llevar, que es el modelo de Ecopetrol en Colombia. Si nosotros analizamos lo que ha sucedido en Ecopetrol desde 2015 hasta 2021, registramos también en Colombia en general una caída de producción del 26,9% en el mismo periodo. Es decir, no es tan cierto esto de que el modelo va a permitir el incremento de producción. Está demostrado que incluso la empresa estatal ha logrado mantener mucho mejor la producción que el modelo colombiano y que las empresas privadas a nivel nacional. Correcto. Estimado David, la formación suya es ingeniero geólogo, ingeniero petrolero. ¿Usted se graduó en la Politécnica Nacional? Soy ingeniero en petróleos y tengo una maestría en exploración y producción de hidrocarburos. ¿Usted se graduó en la Politécnica Nacional? Así es, correcto. ¿Hace qué tiempo se graduó? ¿En la Politécnica? Sí, en la Politécnica Nacional. Digo, ¿hace qué tiempo se graduó, estimado David? Yo me gradué en el 2010. Ah, ya. ¿Y está trabajando para Petroecuador desde qué año? Yo trabajo en Petroecuador desde el 2014, antes trabajé para la empresa privada. Y ya, está trabajando en el área de producción. Sí, exactamente. En este momento soy ingeniero de perforación. Correcto. Entonces, esta es una voz calificada, una voz autorizada, que además en los próximos programas lo vamos a seguir invitando para tener diálogos con Guash. Ojalá podamos arreglar lo de la conexión de él a futuro con el ingeniero Ítalo Cedeño y también con el ingeniero Fernando Reyes, que son las personas que están debatiendo fuertemente en la parte técnica el tema petrolero, y eso es bueno. Lo que lo quería mencionar, no sé la opinión suya, en el contrato, en el consorcio CP-Texaco, que les envié a ustedes un boletín, que no sé si lo observó, en el periodo de los 20 años, 1972 a 1992, el costo de producción del barril del petróleo no excedió del 20% de los ingresos por la venta del hidrocarburo. En cambio, en el año 2015, cuando cae el precio del petróleo y
Y claro, al tener unas tarifas fijas, ¿no? Que en promedio son del 32,18%, el precio del petróleo en el año 2015 estuvo cerca de los $42 por barril. De manera que el costo en el año 2015 tuvo un impacto, incidió en los ingresos de la venta del barril del crudo en el 75% aproximadamente. En el año 2016, el precio del petróleo estuvo cerca de los $35 y con una tarifa del 32,18 que es de carácter fijo, el costo incidió en el precio en el 92%. Entonces, yo lo que quisiera, estimado David, yo no sé si usted tiene datos, antes del 2010, los costos de producción de los campos que manejaba en ese entonces Petroamazonas, estaba Sacha lo entregó unos años Correa al gobierno de Chávez, ¿no? Pero teníamos Xuxufindi, Libertador, Auca, Cononaco, etcétera. No sé si tiene usted esos datos históricos de Petroamazonas, porque yo los escuchaba a los ingenieros, a los compañeros de Petroecuador, Petroamazonas, de que tenían costos en esos yacimientos de $6 y $8, ¿no? Pero hoy yo no sé en cuánto están las tarifas de estos contratos, a través de ese contrato que no es para explorar y explotar hidrocarburos, sin embargo lo manejan de esa manera. Me refiero a este contrato de obras y servicios específicos que está en la ley de hidrocarburos, pero que había reglamento, sin reformar la ley, lo cambiaron a un contrato que se llama prestación de servicios con financiamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su opinión respecto de estos costos de las compañías y contrastando con lo que le cuesta al Estado extraer un barril de petróleo? Sí, es correcto. Lamentablemente no se pueden encontrar cifras publicadas oficiales de los costos de producción en esos tiempos, pero más o menos el costo operativo se ha mantenido, ¿no? Y hay que hacer una diferencia también, porque una cosa es el costo operativo y otra cosa es el costo total. Así es. El costo operativo es el costo que nosotros tenemos en el caso de descontado las inversiones, es decir, sin el costo del CAPEX, que se llama, que es el gasto en inversión que se realiza en un campo, sí. Y el costo total incluye ese costo operativo. En los campos de Petroecuador en general, los que son de operación 100% estatal, los costos operativos se mantienen todavía en esos niveles que usted menciona. Es el costo total el que cambia ya con los montos de inversión. Hablo de los campos de operación estatal. De los campos de operación delegada al sector privado, es decir, donde operan los consorcios bajo contratos de prestación de servicios, sí cambia el asunto. Y las últimas cifras publicadas, que son del 2018, nos dan una muestra clara de cómo varía este ingreso para el Estado, ¿no? Cuando nosotros analizamos la renta petrolera, por ejemplo, que se obtiene por cada barril producido en el campo Sacha, que es un campo de operación 100% estatal, encontramos que la renta es de $56 por barril. En tanto que en Auca, que es un campo que fue delegado a la iniciativa privada y que tiene las mismas condiciones del campo Sacha, es decir, condiciones similares del campo Sacha, que también era un campo en producción, se obtiene ahora una renta de $29 por barril, según cifras oficiales del 2018, que fueron las últimas que se publicaron en cuanto a renta petrolera por activo. Esto quiere decir que el Estado deja de percibir el 47% de la renta petrolera cuando se delega a campos en producción al sector privado. Y la razón de esto es que el momento en que se delegan campos en producción, se entrega toda la infraestructura donde el Estado ya realizó las inversiones. Es un campo que ya no tiene riesgo operativo y que en realidad lo que se hace es compartir la utilidad con la empresa privada y no el riesgo, que es lo que sucede al contrario cuando se tiene contratos de exploración, por ejemplo, en campos nuevos, y donde se quiere que la empresa privada realice las inversiones iniciales para que son las más fuertes y asuma el riesgo operativo para que el Estado se libere de esa carga. Entonces, el problema que tenemos actualmente es que el decreto 95, en su parte medular, lo que les interesa es entregar los campos en producción de Petroecuador, que son los campos más rentables que tiene el Estado en este momento, y en donde entregar, así sea por participación o pagando una tarifa, el entregar un solo dólar de esos campos, de la renta que ya obtiene el Estado, ya significa una pérdida para el Estado. Ya, los costos es el tema clave que debe haber en el debate en la industria petrolera. Los costos de producción del barril del petróleo, yo estoy de acuerdo con usted que los costos operativos tienen que ver con el tema de
de lo que es pago de salarios, con lo que es mantenimiento, con lo que es reposición de equipos, es decir, mantener estándar la producción. Pero claro, si yo quiero de un yacimiento incrementar la producción, entonces hago una inversión, no sé, varios millones de dólares son, y entonces cuando sumo la inversión a los costos operativos, estoy hablando de costos de producción. Así se ha manejado la metodología contable en la industria petrolera. En el gobierno de Correa nos vinieron con este concepto de la tarifa, y yo no sé por qué incluyeron ese concepto, no sé en qué se diferencia de los costos operativos, yo no sé en qué se diferencia de los costos de producción, pero aquí tengo unos costos. Por ejemplo, Andes Petróleo, la tarifa fija, dice $35. Petro Oriental, la tarifa, $41. Repsol, la tarifa, $35.95. Pacipetrol, la tarifa, $51. Usted que está trabajando y que ustedes sí se forman, ahora sí veo que los ingenieros sí se forman también en la parte financiera, en la parte económica. ¿Cómo diferencia usted? ¿O en qué existe una diferencia o no existe diferencia en lo que es el costo operativo con la tarifa o el costo de producción con la tarifa? Estimado David. No, por supuesto que existe una diferencia, ¿no? En la tarifa está considerada la utilidad del privado, pero en la práctica le representa un costo operativo al estatal. No sé si me hago entender, es decir, sí, en la tarifa está incluido el costo operativo que tiene el sector privado, la empresa privada, más una utilidad que se comparte de la utilidad que debería recibir el Estado. Pero esta tarifa, donde se incluye la utilidad de la privada, al Estado le representa como tal un costo porque es pago por un servicio. Por darle otra cifra que me parece importante para complementar el análisis que usted estaba haciendo, cuando nosotros analizamos, están ya publicados los informes de ejecución presupuestaria de Petroecuador de enero a junio de este año, ya fresquito. Ahí se puede visualizar claramente que nosotros en la producción que va del año hemos tenido un costo total por barril de $16,7 por barril, que se diferencia bastante de las tarifas que usted nos ha mencionado en este momento, que es lo que se paga a las empresas privadas. Y aún más grave, cuando nosotros comparamos esto con el supuesto modelo exitoso de Ecopetrol, que es el que nos quieren imponer, ¿no es cierto?, por el supuesto 1.000.000 de barriles también que tiene Ecopetrol, que tampoco tiene ya 1.000.000 de barriles. Ahora Ecopetrol produce 729.000 barriles Colombia produce 729.000 barriles según el último reporte de la Dirección Nacional de Hidrocarburos de Colombia. Pero cuando nosotros hacemos la comparación también del costo por barril que tiene Petroecuador versus Ecopetrol en este mismo periodo de tiempo, encontramos que, como les decía, Petroecuador tiene 16,70 y Ecopetrol tiene 33,39 como costo total por barril. Es decir, es el doble el costo de producción de Ecopetrol, por lo que se demuestra de que tampoco es cierto ese argumento de que hay mayor eficiencia en el país vecino en cuanto a producción petrolera y que nos van a enseñar a nosotros a producir. Esto lo que ha generado, para que también se entienda el problema de tener costos tan altos, es que también se genera una disminución en las reservas de petróleo. Hace poco yo veía un recorte de prensa del año pasado, en donde con la caída del precio del petróleo en Colombia estaban preocupados porque hubo una disminución de cerca del 20% en las reservas de petróleo de Colombia. La razón de esto es que una reserva se contabiliza como tal cuando es comercialmente rentable producir ese barril de petróleo. Si ya se vuelve inviable, si ya no es rentable producir un barril, eso sale del cálculo de las reservas. Y lo que sucedió cuando cayó el precio del petróleo en Colombia fue que perdieron el 20% de las reservas. Ahora que ha subido el precio han recuperado eso, pero mantienen, como digo, los costos altos de producción, que no es lo mismo que sucede en el Ecuador. Aquí, así llegue el costo del barril, el precio del barril a $20, todavía es rentable producir un barril, es decir, no perdemos reservas de petróleo en el Ecuador. Ya, antes de ir a las reservas, volvamos a los costos, al precio. Una de las grandes omisiones que existe en la historia petrolera del Ecuador es de que no hay análisis de costos de producción y costos de producción comparados entre las propias empresas privadas y de las empresas privadas con el Estado. Eso no existe, por lo menos a partir de los años 90. Hubo un análisis de costos en el tiempo del consorcio. ¿Ya? Le digo porque yo trabajé en CEPE, ¿no? Años 80, y los costos de producción del consorcio no superaron, como digo, el 20% de los ingresos por la venta de un barril de crudo. Por lo tanto, al Estado, al país le quedaba un ingreso neto, una ganancia del 80%, ¿no?
En el caso de Texaco, la ganancia que tuvo el Estado, según análisis del doctor Luis Arauz, es del 93% por cada barril de petróleo. Entonces, la otra gran omisión que existe en la historia petrolera del Ecuador es de que no hay un análisis de la distribución petrolera entre el Estado y las compañías, ¿no? Que si nuestros ingenieros, geólogos y petroleros fueran especializados en estos temas, en costos y en distribución de la renta petrolera, otro fuera el cantar que tuviera el Ecuador. Pero volviendo al tema de los precios, ¿no? Su opinión, David, por ejemplo, para el año 2019 se fijó en el presupuesto un precio del barril del petróleo de $50.50 por barril, en el año 2020 de 51.30, para el 2021 sigue el mismo precio, y para el año 2022 está planteando el señor presidente Lasso, está planteando 59.80. Estamos a 3 minutos de concluir el programa, estimado David. ¿Cuál es su reflexión? Y cuando hay tarifas de 32.18% en el contrato de prestación de servicios y en comparación a los ingresos que calcula el Estado de recibir, prácticamente los ingresos que le quedarían al Estado, restando los costos de producción o la tarifa, son, qué sé yo, 20%, 25% o menos, ¿no? Y finalmente, dentro de esta pregunta, le quiero plantear otra, es para el año 2020, la AIE, que es la Asociación de Industrias Hidrocarburíferas del Ecuador, dice que han invertido 99.98 millones de dólares, pero sus ingresos son de 1.096 millones de dólares, ¿no? Comparando el volumen de producción diaria y anual con la tarifa. Esas dos preguntas, perdone David, en concreto estamos a menos de 3 minutos. Adelante. Perfecto, sí, yo creo que las dos preguntas le respondo en una sola. A ver, el entregar con empresa privada campos en producción, sobre todo, siempre representa siempre termina siendo perjudicial para el Estado en cuanto a renta petrolera. Y si bien no podemos hacer todavía, por como usted dice, no hay cifras publicadas en el Ecuador, sí nos podemos comparar también con el mismo modelo que nos quieren comparar, creo que es el colombiano, y para eso sí existen cifras, por lo menos del 2015 al 2018. Fíjese usted cómo, a pesar de que Colombia del 2015 al 2018 tuvo una producción promedio de 902.000 barriles de petróleo por día, y el Ecuador de 535.000 barriles por día, es decir, casi la mitad de la producción colombiana, cuando nos vamos a la renta que recibe el Estado por concepto de la producción petrolera, encontramos que en el mismo periodo el Ecuador recibió 26.239 millones de dólares, mientras Colombia recibió 16.262 millones de dólares, que representa el 61% de lo que recibe el Ecuador. Es decir, la entrega de campos en producción, la delegación al sector privado, siempre lo que termina repartiendo es, como usted dice, la utilidad, no el riesgo de inversión. Y esto se demuestra también en lo que yo hablaba al principio, ¿no? La caída de la producción de la empresa petrolera privada. A ellos no les interesa tanto incrementar la producción, porque incrementar la producción significa hacer inversiones que se reportan como costo al final en su balance general y disminuye su margen de utilidad. Lo que les interesa es mantener el margen de utilidad, y con ese margen de utilidad mantenerse durante el tiempo de la concesión de manera de que maximicen la rentabilidad. Eso no le conviene al Estado le conviene recibir más producción, y por eso es importante que esto se realice a través de la empresa estatal. Ya, ahí en los campos, si entregásemos a los campos en producción, allí no hay riesgo de las inversiones, más bien el riesgo ya lo asumió el Estado. Querido David, hemos concluido y le quisiera comprometer para ver si de aquí a 15 días podemos hacer un diálogo tripartito con el ingeniero Ítalo Cedeño y también con el ingeniero Fernando Reyes, ¿no? Vamos a hablar el tema de producción y luego lo dejamos para un siguiente programa para hacer un comparativo entre Ecopetrol y también Petroecuador. Muy amable, y estaremos en los próximos diálogos. Un gusto estar con usted. Con mucho gusto. Saludos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo,
conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y desarrollo.